Hola a todos, les saluda su amigo el andariego. Ya hace tiempo que empezamos esta serie de rutas muertas de Transregio y todavía les he quedado a deber algunas rutas. En la quinta entrega les hablé sobre algunas rutas, como la 215, la 36 y la 39, por ejemplo. En esta ocasión les hablaré sobre las que faltan, entre ellas una periférica que en su tiempo fue muy querida y sobre los ramales muertos de una de las rutas más consentidas por el grupo Transregio. Siéntanse cómodos y disfruten de esta nueva entrega. Antes de empezar quisiera hacer algunas aclaraciones sobre la cuarta entrega, en especial sobre las rutas 35 Circuito Mitras, Villas del Poniente, Centro y Ruta 412. Cuando hablé de la Ruta 35 olvidé mencionarles que la Ruta 35 tenía su ramal de Circuito Mitras, el cual por ahí de 2008 nacía para dar servicio a Mitras Poniente llegando hasta la estación del Metro Hospital. Tiempo después tendría otro ramal hacia el centro de Monterrey, llamado Villas del Poniente Centro. Mientras sucedía esto, por ahí de 2010 se construía Valle de Lincoln y la primera ruta en llegar sería el circuito Mitras Poniente. Ahora su nuevo recorrido sería desde esta colonia, pasando luego por la colonia Los Parques llegando hasta el Metro Hospital. Poco tiempo después Transregio decidía resucitar a la ruta 412, la cual solo llegaba a Solidaridad, ahora lo haría hasta la colonia Los Parques y Valle de Lincoln. Los ramales de la ruta 35 terminarían partiéndose en 2014 por la Ecovía y quedarían como ruta A35 Valle de Lincoln. Después Transregio creaba la ruta 338, la cual ya saben qué le pasó. Esta ruta más bien era el circuito Mitras, pero con recorrido modificado hacia Paseo de los Leones. Y sobre la ruta 412, pues no jalaba mucho pasaje por tener mala frecuencia y porque la ruta 310 le ganaba el pasaje. Esta duraría un rato hasta 2015 que la ruta 38 ya operaba en Valle de Lincoln, cambiaba a ruta 38 Valle de Lincoln corta, pero al poco tiempo moría debido a su poco pasaje. Y bien, ahora vamos con las rutas que nos faltan de mencionar. Era una ruta muy buena que salía de la base Rupersa rumbo a San Bernabé por Julio Arroca, luego cruzaba las colonias Plutarco Elías Calles, Valle Verde y Cedros, después tomaba Ruiz Cortines, Gonzalitos, Simón Bolívar y llegaba hasta Cerámica por las avenidas Fleteros y Díaz Ordaz. Si bien no siempre se iba por Ruiz Cortines, su recorrido anterior era por Lincoln, pero se movió por la Ecovía. Una buena ruta muy útil para los empleados de Daltel que vivían por Valle Verde y San Bernabé. En su tiempo sí era de las consentidas, hasta tenía camiones International Aico por allá de 2006. Luego por mala administración le fueron quitando sus mejores unidades para mandarlas a las rutas largas hasta hacerla fantasmal y luego la dejarían morir dejando sin ruta a los empleados de Daltel que vivían por San Bernabé y Valle Verde. Hoy en día la gente extraña esta ruta y tienen que tomar dos camiones, uno que los lleve al centro y de ahí cualquiera que los lleve a Cerámica. En mi sitio de Facebook hice unos mapas de una posible ruta 204 resucitada con un trazo más directo desde Rupersa hasta Cerámica y extendida hacia Santa Catarina. ¿Qué te parecería ver una ruta así? Otra víctima más del cambio de administración de Transregio, la cual le daba más prioridad el extender rutas largas a colonias distantes que mantener a sus rutas de siempre, las cuales tenían buen pasaje, ya que algunas pasaban por colonias donde no había mucha competencia. Esta ruta era muy buena opción para la gente de la Granja Sanitaria, Tierra y Libertad, Topo Chico y Niño Artillero y competía muy bien con la 46 teniendo una ruta más directa al centro y mejores unidades que esta. En el 2005 al 2007 se pidió que las rutas dejaran de usar unidades trompudas, y curiosamente la ruta 37 fue la última del grupo en dejar de usarlos. Incluso su competencia la 46 se modernizaría primero, y así fue mejorando su servicio hasta que Transregio con su cambio de administración le quitara gran parte de sus unidades, hasta dejarla como fantasmal usando microbuses Volksbus con clima y llegaría a ser la ruta 337. Esta ruta tenía de competidor a la ruta 46 que andaba en la gloria con unidades nuevas, pero en 2011 este moriría. Si bien esta era una buena oportunidad para la ruta 337, pero no contaba con que la ruta 113 Cantera se alargara hasta la Niño Artillero,
y con esto se terminaría muriendo al no tener más pasaje y todo porque la gente veía mejor servicio y frecuencia en la ruta 113. Actualmente la ruta 113 Cantera se quedaría con su pasaje de la Niño Artillero y la ruta 39 mueve a la gente de Tierra y Libertad al centro. Transregio antes tenía un servicio de calidad, pero ahora ya no es lo mismo, deja mucho que desear. Y por último hablaremos de esta ruta que hoy en día es de las más consentidas del grupo Transregio, pero a su vez tuvo muchos muertos debido a la desatención de esta empresa. En un inicio la ruta 38 solo tenía 3 ramales que daban servicio a la colonia La Alianza para llevar a la gente hacia la Alameda y estos eran Alianza, Alianza Solidaridad y Alianza Fomerrey 35. Los 3 tenían en común el tomar las avenidas Lincoln y Gonzalitos para llegar al centro por Arteaga y Guerrero y por la Alameda se regresaban. Cabe destacar que la Alianza se iba por Gonzalitos mientras los otros 2 lo hacían por Simón Bolívar. Y así durante años operaban juntas las 3 rutas, dando buen servicio y moviendo mucha gente. Luego por allá de 2003 se construye la colonia La Unidad, en Escobedo y aquí Transregio decide crear un nuevo ramal, la ruta 38 Libramiento, el cual daba el mismo recorrido que su hermana Alianza desde Lincoln al centro pero esta seguía hacia Libramiento para entrar a la colonia La Unidad y salir por la colonia San Martín en la calle San Pablo de vuelta al Libramiento y antes de regresar a Lincoln, entraba al Parque Industrial Ciudad Mitras. Antes el Libramiento tenía semáforos en algunas salidas de las colonias. Con el tiempo la ruta 38 Libramiento comenzó a ganar más usuarios y poco a poco la ruta le empezó a pasar unidades de sus 3 hermanas hasta volverlas fantasmales. Después de 2010 la empresa decide recortar a los 3 ramales de la Alianza para ponerlos como transbordo enfrente de Leichivi Solidaridad. Ahí bajabas del ruta 38 Libramiento y estaban una unidad de cada ramal esperando pasajeros. Esto duró unos pocos años hasta que la empresa decidiera ponerles fin a los ramales Alianza y Alianza Fomerrey 35. En 2014 con la llegada de la Ecovía, la ruta sufriría una división de sus ramales, ya que la mayoría de su recorrido abarcaba la avenida Lincoln. Los nuevos ramales del lado de Lincoln sería a 38 Libramiento Lincoln y a 38 Solidaridad Astros mientras que para la Alameda quedaban el A38 Tránsito Alameda y A38 Mitras Alameda. Como ya saben todos, esta idea de partir ramales siempre fue mal aplicada por los problemas de la Ecovía. Con esto la ruta A38 Solidaridad Astros terminaría muriendo por falta de pasaje, luego se quitaría el A38 Mitras Alameda. Ante las quejas de los usuarios del ramal Libramiento, Transregio deciden tomar el ramal para cambiarlo, ahora hacerlo pasar por la avenida Ruiz Cortines y saliendo ahora de una nueva caseta en la colonia El Fraile, misma donde guardaban a la extinta Ruta 9, luego dejaría de entrar al Parque Industrial de Ciudad Mitras y para tomar Lincoln se metía a la colonia Misión San Juan. Con el tiempo se creaba un ramal de transbordo para el Parque Industrial, mismo que quedaría luego en el olvido. Hoy en día este parque industrial sigue sin tener rutas urbanas, ya que la ruta 314 también dejó de prestar servicio a ese lugar. Con el tiempo el ramal Libramiento sufre cambios este mismo año. Ahora con la construcción de la colonia Paraje San José, la ruta entraría a recorrer todo este sector, pero conforme fue creciendo la colonia y con la construcción de un nuevo puente hacia el sector, quedaba la ruta 38 Libramiento y a la par se creaba el ruta 38 Paraje San José y de estos el ramal Libramiento quedaría en el olvido al igual que los talleres de la colonia El Fraile, ya que la ruta se mudaba a la caseta de Rupersa. Mientras pasaba eso en el Libramiento, en García se terminaban de construir algunas colonias y se poblaba el área de la avenida Eberto Castillo. Como hace tiempo ya había muerto la ruta 107 Lincoln, la empresa enviaba un alimentador de la Ecovía, el cual era la ruta 38 San Blas Lincoln y ante el éxito que tuvo con este ramal, se decide alargarlo al centro poniéndolo como ruta 38 sector 2 San Blas y de ahí le cambiarían su número a ruta 138 García Centro. Después la ruta crecería con los ramales Valle de Lincoln y Minas Valle de Lincoln y hasta hoy la ruta 38 y 138 son de las más consentidas de Grupo Transregio. Y bueno, después de ver que rutas han muerto, vemos que hoy la empresa opera solo 14 rutas mientras que de todas las rutas muertas que hemos visto, estas suman 44 sin contar los alimentadores de Ecovía,
ya que son las mismas rutas completas partidas. Entre las 14 rutas que hoy operan, sus consentidas son la Ruta 2 Puerta de Hierro y la 138 San Blas Centro con frecuencias buenas a regulares y muchas unidades, después le siguen las rutas 23 Cedros y Cumbres, las cuales aun siendo de las más antiguas, lucen un poco descuidadas y con frecuencias a veces malas a pesar de ser las únicas que pasan por buena parte de Paseo de los Leones, y las rutas 38 Valle de Lincoln, Minas y Paraje San José con un poco menos de frecuencia, y luciendo muy saturadas en horas pico compitiendo contra la ruta 310, el nuevo monstruo de García Nuevo León. Luego está la ruta 39 recientemente alargada hasta la base Rupersa y la ruta 64 que también pertenece a esa base, esta antes solo llegaba hasta Sendero y ahora hasta el centro de Escobedo. Cabe recordar que Transregio estuvo a punto de perderla a manos de Grupo Enlaces. Seguido de esto tenemos de la misma caseta a las rutas periféricas 205 y 206 que en ocasiones son algo fantasmales, y a veces recortando su recorrido. Y por último sus peores rutas que ya huelen a que van a morir son la 39 Lázaro Cárdenas con frecuencia más de 1 hora de espera, ruta 83 recientemente recortada hasta el Hospital de Gine, y la ruta 208 que solo cuenta con 3 unidades, de las cuales son 2 mini Hyundai que llegan hasta San Rafael y Undina que solo llega hasta Avenida Conductores. El que Transregio quiera dar mejor servicio para rutas largas como la ruta 2 o la 38 y 138 está muy bien, pero no debió de dejar morir a sus otras rutas. Si pensaba hacer un plan de expansión, debió de dotarse con más unidades y talleres. Si no hubiera descuidado a sus rutas, ahorita sería la empresa más grande del transporte en Monterrey, superando incluso a Grupo Enlaces, Lascano y Atuesa. Y sobre los alimentadores del Ecovía, lo mejor que pudo haber hecho desde antes es desviar las rutas para no tocar el paso de la Ecovía más que las estaciones de transferencia, algo así como lo que hizo con la ruta 38 y la 204 antes de dejarla morir. Esto habría evitado que sus usuarios batallaran con la saturada Ecovía y teniendo la opción de transferencia para los que sí la ocupaban. Y bien, eso es todo por esta serie, espero te haya gustado cada uno de mis videos. Te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para ser de los primeros en saber de mis nuevas entregas. Dale like a mi sitio en Facebook y comparte mis publicaciones. Que tengas un buen día. Se despide su amigo el andariego. Hasta el próximo video. Adiós.